Jota, bienvenido al Stagecast de Raven. Esta es tu casa. Esta es la esquina que hemos construido en el Holiday Meeting de Walmart para empujar las conversaciones de negocio. A veces creo que podemos ayudar a mover un poco las ideas. Han pasado acá los principales ejecutivos de las compañías que están aquí mostrando sus soluciones, sus servicios. Y quisimos traerte para abrir una conversación que creemos que es relevante y que ha ido saliendo en algunas que hemos tenido con otras marcas, que es el tema de la transformación. Me parece súper contingente en el sentido de que tú estás lanzando un libro recién, X-Form Design. Cuéntanos un poco de eso y por qué es importante hablar de conversación, por qué es importante hablar de transformación en este espacio. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá y compartir contigo algunas de las ideas del libro, ideas generales de transformación. A ver, las organizaciones llevan mucho tiempo intentando evolucionar. Digamos que es algo propio de una organización, propia del ser humano, intentar evolucionar. Y el problema viene ahí, bueno, ¿cómo evolucionamos y cómo hacemos que esa evolución realmente sea exitosa? Y lo que nos damos cuenta es que cerca del 80% de los proyectos de transformación digital fallan y fracasan. Y fracasan no porque no se le haya puesto en chileno todas las ganas y básicamente todo el empuje, sino fallan por una concepción original que no era la adecuada, por una falta de diseño. Y de eso precisamente trata el libro. El libro trata de cómo podemos diseñar experiencias, cómo podemos diseñar propuestas de valor y cómo podemos diseñar transformación. Cómo usamos el diseño como un agente para realmente volver una transformación a algo exitoso. Porque está esta idea de que la transformación digital, muchas compañías grandes, es comprar un nuevo software o migrarse a una nueva plataforma. Sí, totalmente. Eso no es transformación. Claro que no, o sea, ahí hay mucha confusión, o sea, y vemos que ejecutivos de compañías muy grandes usan como sinónimo digitalización, transformación y disrupción, que son cosas absolutamente distintas y que conviven en momentos de organizaciones y en momentos de llevar productos al mercado distinto. Si entramos un poco en definiciones, si hablamos de digitalizar es cuando uno tiene un proceso existente y básicamente uno usa tecnología para hacerlo más eficiente. Entonces eso es algo muy atractivo para los ejecutivos porque tomas algo que ya tienes, lo haces más eficiente, con lo cual generas ahorros. Ahora, el problema de eso es que no estás evolucionando tu modelo de negocio, no estás evolucionando tu producto, no estás evolucionando tu propuesta de valor y muchas veces mientras más eficiente hacemos algo, más impactamos la experiencia del cliente. Entonces, eficientamos, logramos ahorros, pero la experiencia del cliente se ve mermada. Y un buen ejemplo de eso es lo que ha pasado en el retail en Chile. O sea, muchos retailers en Chile han buscado ser tan eficiente y tan digital su experiencia actual, sin evolucionarla, que han terminado haciendo que el cliente no vaya más al retail. Ya no hay una necesidad de ir. ¿Para qué voy a ir si tengo que tomar mi auto, aparcarlo, me pueden robar, me pueden hacer un portonazo? O sea, hay un montón de problemas que tienen y fricciones en llegar al sitio físico para luego hacer compras que es mucho más fácil hacer de manera digital porque ya no hay interacción, porque ya la experiencia ha salido ahí. Entonces, ese primer elemento, digitalización, nos va a ayudar en una primera instancia a capturar ahorros, pero luego tenemos que movernos al segundo. Segundo es transformación. Y como la palabra dice, es llevar o evolucionar a un nuevo estado. Es cambiar, es evolucionar, es muchas veces reinventar. Y ahí el problema viene es que muchas veces como las organizaciones enfrentan esto, lo enfrentan como si fuera una especie de peregrinaje por el desierto, que hay que seguir algo mesiánico, o sea, vamos a ser la nueva empresa digital, vamos a ser los mejores de esto, vamos, pero falta una bajada real a algo que pueda ser tangibilizado desde el punto de vista de producto, de propuesta de valor, de experiencia. Y por eso falta un diseño. Y finalmente viene disrupción, que es donde nos especializamos con Raven y con nuestra agencia Manta, que es básicamente no transformar, no reinventar, sino reimaginar, repensar lo que estamos poniendo en el mercado.
cuestionar lo que el mercado hace. Lo que nos hemos dado cuenta en Raven en estos últimos 4 años es que la mayoría de las organizaciones grandes que operan en un mercado operan con reglas que no están escritas, reglas que básicamente asumieron que son ciertas. Y básicamente lo que hacen es intentar y poner sus esfuerzos en disminuir las fricciones que existen en ese mercado. Luego llega un disruptor, llega un Uber, un Spotify, un Airbnb, que lo que hace es decir, bueno, ¿por qué en vez de reducir fricciones e intentar mejorarla, no reinvento cosas? Y aparece una nueva propuesta de valor disruptiva, que lo que hace es inventar o crear una propuesta de valor muy clara, muy simple, muy concisa, pero que resuelve un problema, un dolor, como decimos, de un cliente o un prospecto de cliente de una manera distinta como el mercado lo hace. Y si quieres, hacemos un ejemplo. O sea, todos yo creo que hemos usado Uber, Cabify, Didi o los que andan dando vueltas. ¿Y qué hicieron ellos? Básicamente resolvieron un problema de movilidad de la manera distinta a la cual la resolvía el mercado. El mercado decía, bueno, no hay taxis disponibles, pongo más taxis. Los taxis pues no están en las mejores condiciones, les digo que las mejoren. No sabe el cliente la tarifa, bueno, pongo un sistema de metraje dentro. Y voy bajando las fricciones. Pero no atacan la problemática real. La problemática real era un cliente quiere un modo de transporte en un momento cuando él lo necesita, para ir a un punto que sabe que dónde es, y quiere saber el precio antes de subirse, y quiere que ese viaje sea en buenas condiciones y con seguridad. Nada de eso lo resolvía de forma completa el mercado. El mercado trabajaba en reducir fricciones. Aparece un disruptor, nueva propuesta de valor, enfocada en repensar cómo el mercado soluciona cosas. Entonces ahí la primera cosa. Y lo segundo que hacen los disruptores es modelo de distribución. O sea, cómo yo soy capaz de llegar a más clientes de la manera más fácil, más simple y con el menor costo posible. Y eso lo hacen muy bien los disruptores. Bueno, en síntesis, bueno, es de mucha utilidad a veces definir lo que no es algo para entender mejor lo que es. Ya sabemos que transformación no es eficientar, no es digitalizar, no es migrar. Entonces parece que nunca un bot, nunca un robot, y con esto lo junto con la discusión de IA, nunca un robot va a hacer la transformación por ti. Al final pareciera que el diseño necesita algo de cultura, algo de mirada que es esencialmente humana en algún punto. Totalmente, o sea, el error más grande que cometen las organizaciones en torno a la transformación es pensar que simplemente desplegando tecnología se transforman. Y eso no ocurre así, o sea, no ocurre así. La tecnología es un habilitador. ¿Un habilitador de qué? De una propuesta de valor. ¿Y qué hay dentro de una propuesta de valor? Bueno, hay un cliente que tiene problemáticas, que tiene fricciones que hay que resolver, hay productos, hay servicios, hay una experiencia, hay un modelo de monetización. Todo eso hay que crearlo y hay que construirlo. Y lo más importante, hay que diseñarlo. O sea, el diseño, y lo hablo en mi libro, es algo que viene desde los inicios del ser humano. O sea, yo incluso genero una definición de diseño que es la interacción entre personas y objetos preconcebida. O sea, cuando nosotros estamos sentados en este elemento que fue diseñado así, fue diseñado para tener cierto tipo de interacción, para lograr una interacción. Tú me decías, esto es como si estuviéramos en un bar, tranquilamente conversando, charlando, con un café. Bueno, esa interacción fue concebida. Imagínate que en vez de ser este diseño, o sea, esta ejecución, hubiese sido una mesa muy larga, tú en un extremo y yo en el otro. Totalmente otra interacción. O si estuviéramos parados, otra interacción. Entonces muchas veces las organizaciones no ponen el foco en diseñar las interacciones que van a generar y usan el diseño como algo estético. Los colores, cómo se ve, cómo se siente, etc. Pero no en la interacción que yo voy a buscar con los elementos que estoy generando. Cuando yo parto con el diseño, luego la transformación, y en este caso la tecnología, IA y lo que venga, son habilitadores para ese diseño. Buenísimo. Veamos un poco cómo estás viendo a las distintas empresas. En Raven ustedes están tratando de desarrollar una propuesta de valor que mira por un lado a las big companies, a las empresas más grandes, pero también a las startups que están tratando de darse un salto y asegurar un crecimiento mayor. ¿De qué manera esta conversación de transformación los toca a ellos? A ver,
yo creo que nos toca a todos, incluso a nosotros mismos como Raven. O sea, nosotros cuando comenzamos hace 4 años, nosotros lo que hicimos fue codificar lo que hace un disruptor, esto que hablábamos antes, el decir una propuesta de valor muy clara y muy simple y un modelo de distribución, y decir, bueno, vamos a llevar esa capacidad de crear disrupción, de crear crecimiento no lineal, de romper paradigmas a las grandes empresas. Y en el camino nos dimos cuenta que las startups, pese a que muchas aparecen como muy sólidas, que tienen todas las respuestas, pues tienen las mismas necesidades. Y yo te diría, aún más aquellas startups que han conseguido financiamiento y que básicamente tienen un plan de negocio que tienen que entregar, tienen el financiamiento y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo entrego ese crecimiento que tengo que dar? Entonces generamos una visión también de cómo podemos ir a ayudar a estas high growth scale-ups que le llamamos, que son startups que básicamente están en una fase de crecimiento donde necesitan crecer de manera acelerada. Al final lo que estamos haciendo es ayudar a una organización, como tú bien dijiste, una gran empresa o una scale-up, a 2 cosas. Primero, crear valor, o sea, dónde hay valor que no están capturando, dónde utilizando datos, inteligencia artificial, entendimiento del cliente, se puede diseñar una nueva propuesta de valor que ayude a capturar más valor. O cómo podemos llevar los productos existentes al mercado de manera acelerada y distribuirlos, que era lo otro que te decía que hacía un disruptor, para generar más crecimiento. Entonces, crear o capturar, siempre muy enfocado en el mundo del valor y apalancándonos siempre de esta metodología disruptiva, de esta carta disruptiva que nos permite pues, crear estas cosas a mayor velocidad y con mayor impacto. Volvamos al diseño y cómo el diseño puede ayudar, por ejemplo, a las startups. Pareciera que en los últimos años ha estado esta idea de que las startups también tienen que entrar en una discusión de supervivencia, de fondo tienen que revalidarse, consiguen financiamiento para partir y la verdadera prueba de fuego es si logran sobrevivir después de una determinada cantidad de años. ¿De qué manera un enfoque como el que estás proponiendo en términos de diseño y transformación les sirve para tratar de anticipar esas interacciones que generan con sus distintos públicos? A ver, muchas veces una startup consigue financiamiento a partir de un concepto, una prueba de concepto, unos primeros clientes o una tecnología. Algo que no siempre está bien empaquetado para el crecimiento y no siempre está bien diseñado para el crecimiento. Muchas veces hay startups que consiguen crecimiento inicial muy rápido de manera muy accidental. Oye, se hizo viral, alguien lo descubrió, un partnership con alguien, etc. Pero cuando ya hablamos de scale-up y de crecimiento real y básicamente de ser capaces de destapar el potencial que prometieron a sus inversores, pues tenemos que mirar la solución de una manera distinta. Y por eso vemos muchas de los unicornios pivoteando, reinventándose, sacando nuevos productos, no les funcionó, van por el otro lado. O sea, esa propuesta inicial que les dio un empuje, que los sacó al mercado, muchas veces se termina agotando y nos vemos que son organizaciones ya grandes, con financiamiento, con inversores que están esperando una rentabilidad, pero con propuestas de valor que parecen que están titubeando o no muy claras o en constante evolución. O sea, vemos que un día están haciendo una cosa, otro día están cambiando otra cosa. Ahí estas organizaciones tienen que dejarse ayudar y creo que hay una gran oportunidad de ayudarlas a conceptualizar su propuesta de valor y a diseñar esta propuesta de valor desde un punto de vista de lo que le entrega al cliente y cómo capturar crecimiento, cómo crecer. Por un lado la startup, por otro lado la gran compañía, y lo conecto con lo de transformación, que a ver si entendí lo que decía. La transformación no es la idea chispeante, genial, la idea genial no te va a asegurar la transformación, así como la inversión tecnológica y la plataforma digital tampoco te asegura la transformación. De esta manera tú estás como pivoteando y puedes ofrecer una mirada de transformación a estos 2 tipos de empresas. Es decir, no te sirve solo la idea genial y chispeante, que hay que reconocer que son grandes ideas las que están detrás de algunas de estas startups, pero no basta solo la idea. No basta. O sea, a ver, la diferencia es hacer la ejecución. La diferencia es hacer la construcción y en cómo se lleva al mercado. Y ahí es donde el diseño se vuelve aún más importante. O sea, ideas geniales, pues las tienen todos. De hecho, ninguno de los disruptores que te mencioné fueron los primeros. O sea, Uber fue como el 7º que partió con esto. ¿Por qué Uber es el número 1 a nivel mundial ahora? Porque fue capaz de paquetizar esa idea genial
en un diseño, en una experiencia que hacía sentido desde un punto de vista de propuesta de valor, y vuelvo a lo mismo, y distribuirlo de una manera apalancando tecnología que permitiese crecer de manera muy rápida. Entonces al final volvemos, o sea, llegamos al punto de partida de nuevo, que es, tenemos que diseñar, tenemos que utilizar el diseño como herramienta no cosmética al final, o sea, creamos un producto y al final pintémoslo bien y veamos qué pasa, sino una herramienta fundamental al inicio que nos ayude básicamente a capitalizar el potencial que tiene un negocio o una idea. Cuando eso ya lo hemos hecho, el diseño se vuelve el elemento que va a ser capaz de transformar una organización. Sea una gran empresa, sea una pyme o sea una startup, si yo ya he diseñado algo, va a ser el vaso comunicante de la transformación. Como uno ve la penetración que está teniendo hoy día la IA y el tema de los agentes, y yo creo que la mayoría de las compañías están corriendo a gastarse buenos dinero en soluciones de inteligencia artificial, en aplicativos que utilizan agentes. ¿Cómo estás viendo tú eso? ¿Y cuánto crees que se parece a esta fiebre por la digitalización que hubo al principio donde todo el mundo corría a digitalizar? Me imagino que ahora todo el mundo va a correr a usar agentes o IA para todo. Totalmente, o sea, vemos en buen chileno mucho palo gato, palo de ciego, como intentando dar a cualquier cosa, meter IA de cualquier manera. Vemos que la mayoría de las empresas de servicio, nuestros competidores, le ponen IA de apellido a todo, sin realmente estar haciendo algo. Vemos que también las organizaciones no están resolviendo el problema real. O sea, hay pocas organizaciones que están pensando y diciendo cómo IA va a cambiar mi modelo de negocio, va a cambiar mi relación con el cliente, va a cambiar mi relación con mis empleados y colaboradores. Hay muy pocas organizaciones que tienen esa conversación y que están iniciando esa. La mayoría de las conversaciones o lo que pasa con IA en las grandes organizaciones y también en las startups está relacionado con lo que te decía antes, digitalizar. Tomo IA y lo uso para hacer más eficiente un canal. Antes tenía una atención al cliente, ahora le meto una herramienta IA que bueno, que intenta resolver algo, no resuelve, termino luego igual con la persona, pero con un cliente mosqueado, un cliente que no está muy feliz. Entonces, estamos en un periodo anterior a ese. Quizás la diferencia es que la IA tiene un poder muchísimo más transformador, dada la plataforma donde estamos. O sea, si vamos atrás, estamos en el mundo predigital, cuando se hablaba de digitalización, y ni siquiera de digitalización, era digitar. O sea, era tomar algo físico y que existiera en un archivo digital. Bueno, se hablaba de una gran transformación y el fin de muchos empleados y muchas cosas. Ahora que estamos montados en esta capa digital, donde prácticamente todo lo que hacemos es digital, la IA va a tener un poder muchísimo más fuerte en transformar los modelos de negocio, en transformar las organizaciones. Esa es una visión importante. Y lo otro, yo creo que la IA también lo que va a hacer es repotenciar la interacción humana de calidad y de alto valor, donde realmente nos vamos a centrar como seres humanos. Siempre que tenga diseño, porque si no, la interacción, si la interacción es un bot que me escribe, que va a haber que diseñarla. O sea, si yo quiero tener una discusión de mi plan de pensiones, probablemente no lo quiero tener con un bot, lo quiero tener con una persona que me dé su experiencia, que hablemos, que nos tomemos un café, que empaticemos, que tengamos una conversación como esta. Eso va a tener muchísimo más valor. Si yo básicamente quiero tomar un café, me voy a encontrar en dos ejemplos totalmente opuestos de experiencia y todo. Una máquina que básicamente me conoce, me va a dar el café en 15 segundos y lo saco, me lo llevo, donde la experiencia es la rapidez del servicio, el precio muy bajo y que me fui y ahí murió. O entrar a una cafetería, por ejemplo, de especialidad, donde hay un barman que me saluda, que quizás conoce lo que me gusta, quizás no, entablamos una conversación y termina básicamente en 3 a 4 o 5 minutos incluso preparando un café y dándome a mí, y yo luego disfruto ese momento, disfruto esa experiencia, me puedo conectar luego con mi laptop, puedo hacer otras cosas, puedo conversar con amigos, pero son dos puntos totalmente distintos. IA nos va a ayudar a extremar esos dos puntos,
La interacción rápida de bajo nivel, de bajo valor, automatizada y rápida, y la interacción humana de alto nivel que quiero tener. O sea, y ya lo estamos viendo, o sea, lo que es hecho artesanal, lo que es hecho por personas versus la producción masiva en masa, que es un número más. Hay ya una valoración distinta que como sociedad estamos teniendo de estas dos cosas. Eso uno lo ve incluso como las profesiones que empiezan a desaparecer o a verse superadas, son justamente las que están como al medio, como que no son ni totalmente automatizadas y que no se han apalancado, no se han asentado más definitivamente en lo concreto, en lo real, en lo tangible. Totalmente, o sea, profesiones que necesitan mucha adaptación, mucha flexibilidad, mucha interacción, se van a ver potenciadas. O sea, electricista, fontanero, etcétera, etcétera, que son trabajos que hasta ahora quizás se miraban un poco con no mucho aprecio, no mucho foco, van a ser trabajos que básicamente van a crecer y van a saber. El proceso de toma de decisiones, apoyado por IA, fundamental, pero la experiencia humana en la toma de decisiones, donde IA te da unas ideas, va a ser fundamental. O sea, lo vemos hoy. Personas que tienen 10, 15, 20 años de experiencia, cuando se meten en IA y hacen un prompt, ese prompt está hecho con toda su experiencia anterior, con lo que saben. Entonces hacen una pedida basada en su experiencia, basada en experiencia real, que es muy distinto a hacer un prompt sin experiencia. Entonces, nuevamente, esa interacción humana va a hacer que como seres humanos busquemos diseñar precisamente ese tipo de interacción. Claro, porque vas aprendiendo del proceso. En el fondo no es solo el resultado, sino los procesos. Totalmente. Como escribir un libro. Sí. Es mejor escribir el libro, que tiene todo tu dolor, tu sangre, tu sufrimiento, tu experiencia, que te lo arme solo por ahí. En el fondo Totalmente. Y al final, si tú le pides a una IA que te arme un libro, pues y distintas personas lo arman, pues va a llegar relativamente a convergencia de contenidos, convergencia de cosas. Muy distinto es cuando tú tomas algo y tú eres el que básicamente lo está escribiendo y cambia cosas y mete una teoría, saca otra teoría, etcétera, etcétera. Claramente en el futuro hay cosas que ya nos va a ayudar a ser más rápido. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque ya no nos puede quitar la capacidad analítica, la capacidad de descubrimiento, la capacidad de búsqueda. O sea, si yo simplemente voy allá y le pido las soluciones, me va a estar creando soluciones que puede que ni siquiera sean las mías, ni siquiera las veo. Que es muy distinto a que ya me dé inputs para yo crear la solución. No quiero perder la oportunidad de aprovechar, el contexto en el que estamos en un evento full e-commerce, full retailer. ¿Cómo estás viendo esas industrias? La industria del retail o sea, las distintas industrias asociadas al retail, también el mundo del e-commerce. ¿De qué manera todos estos temas los tocan, crees tú? Yo creo que toca totalmente, entrando en este concepto de diseñar experiencias. O sea, el retailer exitoso en el futuro lo vamos a ver en dos extremos nuevamente. El que es muy rápido y básicamente interacción, Amazon Go, por ejemplo, entro, agarro algo, me fui, cero interacción, está todo, y el retailer más experiencial. O sea, voy a tener una interacción humana, voy a tener una interacción de descubrir sabores, descubrir marcas, descubrir lo que quiera o lo que esté disponible, pero de descubrir nuevamente, de sorprenderme, y donde ahí soy capaz de generar esta experiencia muy distinta. Los retailers que se queden un poco en el medio, con los pasillos sin atención, vendiendo productos no muy diferenciados en un modelo físico, tiene poco sentido. O sea, hay compras que no hay un descubrimiento. O sea, el jabón, no sé, productos de limpieza que tú compras más o menos los mismos todos los meses, se puede automatizar y decir, mándame esto y ya está. Y no tengo nada que hacer, no. Y si hay algún descubrimiento, bueno, invítame o cuéntame algo más o optimízame esa compra. Pero si estoy hablando de sabores, estoy hablando de marcas, estoy hablando de, por ejemplo, ropa, zapatillas, etcétera, hay una oportunidad ahí en descubrimiento, hay una oportunidad en probar, hay una
una oportunidad en el custom fit, en crear cosas para uno, que claramente se va a dar con una interacción en el mundo físico con personas. ¿Cómo ves hoy día en Chile existen grandes plataformas de estos retailers? ¿Crees que siga habiendo espacio para todas ellas o crees que al final van a terminar a converger en una o dos las más grandes? Yo creo que desde un punto de vista de usuario la competencia es buena y creo que permite probar y aparte hace que los players que estén ahí se estén permanentemente cuestionando. Dado que hay distintos retailers y distintas cosas, pues probablemente nos vamos a encontrar con plataformas de agregación que van a seguir metiendo a los chicos, pero incluso yo te diría que capaz que vayamos hacia el otro camino, donde un chico busque su propia diferenciación con su propia plataforma de e-commerce. En vez de estar metido en una de estas agregadoras que básicamente eres uno más de una lista de 50, generar una experiencia distinta, conectar esa experiencia distinta con loyalty, con lealtad, con programas de lealtad de ese player en particular, creo que van a ser pero muy relevantes. Buenísimo. JJ, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a seguir ayudando al mundo a transformarse a través del diseño. Gracias a ti, Alejandro, por la invitación y un placer estar aquí en el stand de Raven y de Manta. Un abrazo. We are Raven.